a nadie. Desmutéense nomás y pregunten, ¿ya? Ya, ¿se ve ahí o no? Perfecto, ya. Entonces apareció el efecto fotoeléctrico. ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? Tenemos un metal, ¿sí? Ustedes conocen los metales, ¿cierto? Creo que en la medida te dicen que tienen los electrones que están más alejados, están muy lejos del núcleo, entonces uno les pega un chilito y se vuela. Un chilito puede ser un pequeño voltaje, una descarga eléctrica. Entonces, ¿qué hicieron acá? Iluminaron con luz la plancha de metal, ¿ya? Y se dieron cuenta que para ciertas longitudes de onda de luz se emitían electrones, como se ve aquí, ¿ya? Se emitían electrones con cierta energía cinética, ¿ya? Eso es el efecto fotoeléctrico. En ese momento no tenían explicación para eso. ¿Por qué? Ahora lo vamos a explicar. Aquí viene mucho texto, ¿ya? Primero, aquí vamos a contrastar un poco lo que dice la teoría clásica con lo que dicen los experimentos, ¿ya? La clásica dicen que los electrones absorben energía continua. Significa que si uno está irradiando la luz, o sea, irradiando con luz el electrón, entonces a medida que pasa el tiempo, el electrón se va energizando, y de repente sale volando, ¿ya? Esto dice que mientras más intensa es la luz, mayor será la energía cinética de los electrones. Significa que mientras más intensa es la luz, más energía le da al electrón y este se va con más energía cinética, ¿cierto? Pero ¿qué dicen los experimentos? Que la energía cinética de los electrones no depende de la intensidad, ¿ya? Es fija, es súper fija, es una energía fija, una energía cinética. De hecho, si tú le aumentabas la intensidad al rayo de luz, no pasaba nada, seguía la misma energía. Eso ya le decía, oye, ¿qué está pasando? Nada, acaso, todo mal. Seguían con eso. Por ejemplo, en el experimento, otro experimento dice que los electrones son emitidos de la superficie casi instantáneamente. ¿Qué significa esto? Uno prendía el láser de luz y ya empezaban a salir al tiro los electrones, ¿ya? Sin embargo, la predicción clásica lo que decía era que a medida que pasaba el tiempo el electrón lo iba energizando, ¿cierto? Entonces es probable que para intensidades bajas uno necesitaba mucho tiempo para poder darle la energía suficiente al electrón para que se fuera. Pero eso no pasaba. Lo que pasaba era que uno encendía la luz y se iban al tiro. Dependiente de la frecuencia. De la intensidad de la luz. En hecho frecuencia. Otra predicción clásica es que los electrones, independiente de la frecuencia, puede ser grande, chica, siempre podían ser expulsados, ¿ya? Siempre y cuando la intensidad de la luz uno lo mantuviera mucho tiempo o fuera lo suficientemente alta. Eso era la predicción clásica. Sin embargo, para frecuencias bajas, por ejemplo, independiente de la intensidad de la luz, los electrones no salían. Los electrones no salía ningún electrón, ¿ya? Entonces ahí, como que nada que hacer aquí, ¿ya? Y esta es la última en mucho texto. Clásicamente me refiero a ecuaciones de Maxwell, ¿ya? Clásicamente no hay ninguna relación entre la frecuencia y la energía del electrón, ¿ya? Es solamente la energía en función de la intensidad de luz que uno le da al electrón, ¿ya? Pero en los experimentos pasaba lo contrario. La energía dependía de la frecuencia, pero no de la intensidad de la luz, ¿ya? Entonces, todo mal. Y aquí empezaron los científicos a preguntarse, ¿what? ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos resolver este problema? Tenemos experimentos, nuestra teoría no casa para nada. Entonces, ¿qué hicimos todos estos años? Que todo está mal. ¿Sí? Ahora, es este tipo, Albert Einstein, un famosillo. Es que creo que el hecho de que estuviera en esta parte donde recepcionaba los papers y leía todos los papers, entonces tenía como una gran cantidad de información. Entonces lo que él hizo es juntar muchas cosas y la unió en un punto, ¿viste? Y salió todo. ¿Ah? ¿Dónde está? ¿En un lugar físico? No, él trabajaba en oficina de partes, creo. Una oficina de partes, pero de artículos científicos.
general, con todas las mejores tareas. Probablemente. De hecho, la publicación de donde inventó la relatividad especial está aquí en la explicación del efecto fotoeléctrico. Entonces el loco abarcó caletas. Y por esto, por explicar el efecto fotoeléctrico, que se ganó el Nobel. ¿Saben por qué no se ganó el Nobel por la relatividad general? Porque le falta un punto. No, porque no les gustaba a los locos, a los científicos. Decían, pero esto no puede ser, porque estaban todavía ahí medio escépticos con respecto al tema. ¿Ya? Incluso ahora ya se ha demostrado muchas veces con muchos experimentos que la relatividad general funciona. Ya. ¿Qué dijo Albert Einstein? Al igual que Planck, como Planck dijo, ya la energía que se emite de radiación de un cuerpo negro es el número entero de h por la frecuencia de la luz que uno ve. Amplió ese concepto a la luz en general. ¿Ya? Él supuso que la luz se podía dividir en paquetitos chiquititos, ¿ya? Como pequeñas partículas, ¿ya? Pequeñas partículas con masa cero, ¿sí? Con masa cero y que tenían una energía HF, como se puede ver aquí, ¿no? A estas partículas se les llamó por primera vez, bueno, en ese momento creo que le decían cuantos de luz, pero luego pasó a ser llamado fotón, ¿ya? El famoso fotón, ¿ya? Y además se mueve con la velocidad de la luz, ¿sí? Entonces cuando yo emito un rayo de luz, ¿qué es lo que está pasando? Así muy chiquititamente, es que muchos paquetes de luz van avanzando por el rayo de luz, ¿ya? Entonces, esto también fue un poco controversial, porque en ese momento Maxwell ya había ganado, él dijo, la luz es una onda. Pero lo que está haciendo Einstein aquí es dividir la luz en partículas chiquititas, ¿ya? Y de hecho, la explicación del efecto fotoeléctrico es un fenómeno totalmente particular, ¿ya? No tiene nada que ver con que es una onda. ¿Ya? Es como es conservación de momentum y conservación de energía, ¿no? ¿Cómo hace para que sea como una onda y un fotón al mismo tiempo? Es que en general las partículas se comportan como onda y partícula. La dualidad. Sí, nosotros también tenemos de Broglie. De Broglie. En general todo se comporta como onda y partícula, pero este fue el primer como hallazgo de que se comporta como onda y partícula, la primera partícula, por así decirlo, o cosa que se comportaba como onda y partícula. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el efecto fotoeléctrico es simplemente conservación de momentum y conservación de la energía. ¿Ya? Eso también lo vamos a ver después. Entonces aquí, por ejemplo, tengo un monitor en donde tenemos el Sol emitiendo un rayo de luz que va en paquetes cuantizados, ¿cierto? Con energía HF, ¿ya? Y la intensidad lo único que significa es que emite más paquetitos de luz, ¿ya? Con la misma energía. ¿Sí? Entonces, lo que pasa aquí es que este paquetito choca con el electrón, ¿ya? Y desaparece. Y le da toda la energía del paquetito de luz al electrón, ¿ya? Eso es básicamente lo que está pasando internamente. Es como un choque de momentum, ¿ya? Es como un choque de carros, pero es un fotón y un electrón. ¿Sí? Y es un comportamiento totalmente particularista. El paquetito no tiene masa. No tiene masa, sí, porque el alumno no tiene masa. Entonces, este es el modelo que propuso Einstein, ¿ya? Que la energía cinética de los electrones que uno puede medir, ¿cierto? De los electrones que se van, esos electrones son llamados fotoelectrones, ¿ya? La energía cinética de esos fotoelectrones va a ser igual a la diferencia entre la energía del fotón y la energía necesaria para sacar el electrón del material, ¿ya? Esta función que está acá, la phi, se le llama función trabajo y depende del material, ¿ya? ¿Cómo podemos ver esto? ¿Recuerdan en gravitación o en la velocidad de escape? ¿Alguien ha escuchado de la velocidad de escape? Que, por ejemplo, necesitamos una velocidad mínima para poder escapar de la Tierra. ¿Han escuchado de eso? Conozco el concepto. Sí, hay una velocidad de escape. Significa que, por ejemplo, a los cohetes tú le tienes que dar una velocidad mínima para poder sacarlo de la Tierra, si no se puede. Eso se llama la velocidad de escape.
¿Ya? Aquí está pasando algo similar. El electrón está, de alguna manera el metal lo atrae, y el fotón lo que hace es darle la energía suficiente para poder sacarlo. ¿Ya? Es lo mismo, el mismo concepto, ¿ya? Entonces eso está aquí todo en la función trabajo, ¿ya? Esa es la energía necesaria que necesita el electrón para poder salir del metal, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué significa la resta? ¿Qué significa que la energía del fotón sea menor a la función del trabajo? Se queda ahí, no pasa nada, porque no le da la energía suficiente para sacarlo, ¿cierto? En cambio, si le da una mayor, la diferencia de energía va a ser la energía cinética con la que el electrón sale expulsado del metal, ¿ya? Y aquí está escrito, la función trabajo representa la energía mínima con la cual un electrón está unido en el metal. ¿Se entendió eso? ¿Online? ¿Podría repetirlo, profe? Por favor. Ya. Esta función, se supone que los electrones que están en el metal están de alguna manera, hay una fuerza del metal que lo atrae a ellos, por eso no se van libremente, ¿ya? Tienen algo así como tienen como una fuerza que lo está atrayendo y por eso no se van. Entonces lo que tiene que hacer el fotón es darle la energía suficiente a ese electrón para poder sacarlo para poder sacarlo del metal, ¿ya? Este potencial, esta función de trabajo es similar a la velocidad de escape, ¿ya? De la Tierra, que uno necesita una velocidad mínima para poder sacarlo de la Tierra, por ejemplo, y la velocidad es lo mismo que energía cinética, entonces tú tienes que darle una energía cinética suficiente al electrón para poder sacarlo del metal en este caso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si le damos una energía, si el fotón le da una energía al electrón más pequeña que esta función trabajo, que es la energía necesaria para sacarlo, entonces el electrón va a seguir adentro, porque no le diste una energía suficiente. En cambio, si la energía del fotón es mayor, entonces puedes sacarlo del metal, ¿ya? Y la diferencia de energía va a ser la energía cinética, que es básicamente lo que queda, ¿ya? No sé si se entendió. La energía del fotón es igual a la función trabajo, el electrón se libera. Sí, el electrón, si uno le da una energía igual a la función trabajo, el electrón se libera, pero queda con energía cero. Entonces prácticamente queda libre ahí, pero como se mantiene en el metal, entonces se va a volver a unir al metal por la fuerza. Idealmente, imaginando que el electrón, idealmente uno saca el electrón del sistema, ¿no? Eso lo vamos a ver después. ¿Pero esto funciona solamente con metales? Lo que pasa es que la energía en los metales, los electrones están muy alejados del átomo. Entonces, se supone que el núcleo atrae el electrón. Entonces, si está más lejos, la fuerza es más chica. Entonces, necesita menos energía para poder sacarlo. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, cuando tienes aisladores, en donde los electrones están muy cerca, muy arraigados al núcleo, necesitan mucha más energía para sacarlo. Entonces, pues, en vez de usar esto luz visible, puede ser luz visible, ¿cachai? En metales, pero en aisladores tenéis que meterle rayo X o rayo gamma. Contacto directo. De hecho, esta manera de poder verlo se usa para poder ver qué tipo de material es, por ejemplo. ¿Cachai? Si tú decías, esta tiene función trabajo, no sé, 5, entonces los 5 corresponden a este material. ¿Cachai? Una manera de poder. Igual esto es un modelo súper. En este tiempo no se sabía cómo estaba constituido el átomo. Habían unas teorías por ahí locas, pero nada más. No sabía muy bien. Entonces, después vamos a ver el modelo de Bohr y vamos a explicar esto de mejor manera. ¿Ya? Eso es todo por hoy. Al menos el PPT. ¿Ya? Profe, Dime. sorry si ya lo he explicado, pero si un fotón no tiene masa, ¿de qué depende su energía? ¿Cuánta energía tiene el fotón? ¿No tiene masa? Pero, Lo que pasa es que eso es un cálculo relativista. ¿Ya? Y eso también lo vamos a ver un ratito más. Ya. Otra cosa que tengo que decirles es que, como son unos paquetes de fotones, si tú no le das la energía suficiente al electrón para salir, entonces el electrón pasa de largo. ¿Ya? No ve al electrón. ¿Ya? En cambio, si la energía es lo suficiente para sacarlo, lo va a absorber y va a desaparecer el fotón. ¿Ya?
Pero si no es lo suficiente, tanto menor como mayor. ¿O solo? Solo menor. ¿Sí? Eso es porque no puede absorber dos fotones, a menos que lleguen dos fotones al mismo tiempo, y lo absorba y junte la energía suficiente para irse. Pero no, ya no me acuerdo cuál es la pregunta. Voy a poner la cámara un segundo. Entonces, como un todo o nada. Es un todo o nada, sí, exactamente, es un todo o nada. O lo liberáis o no lo liberáis, pero no le va dando energía, ¿sí? Como en el modelo clásico, que tú le das energía hasta que le dé lo suficiente. No, aquí no pasa eso. Es un todo o nada. ¿No? Efectivamente. Entonces, el efecto fotoeléctrico y la explicación de esto. ¿Ya? Vamos a ver detallitos sobre. Voy a usar solo la pizarra a la derecha, que vi los videos, sabéis que es re complicado mirarlo. ¿Recién vio un video? ¿Ah? ¿Recién vio un video? No, lo he visto, lo que pasa es que el de la pasada estaba raro. No sé si. Sí, cuando tengo la clase de Zoom, se ve todo Claro, por eso. pixelado. Como que de repente se echa a perder, o de repente funciona, se desenfoca. No sé si ahí se. Voy a intentar hacer eso. Ya. Recuerda, Kmax es igual a la energía del fotón. Recuerden, la energía del fotón ahora va a ser HF, ¿ya? En donde F es su frecuencia, menos la función trabajo. Entonces, vamos a estar acá. La frecuencia va a estar, no va a haber energía cinética, ¿cierto? Hasta que se alcance un punto crítico, ¿cierto? En donde la energía supere la función trabajo, y luego el electrón va a poder salir del metal y va a ganar energía cinética. ¿Ya? Es más o menos eso el gráfico. Acá tenemos una frecuencia, vamos a llamarle frecuencia crítica, ¿ya? En donde todas las frecuencias menores a esa frecuencia crítica no van a expulsar ningún electrón, y frecuencias superiores van a lograr sacar el electrón con cierta energía cinética máxima, ¿ya? Eso se le llama frecuencia umbral o de corte, ¿ya? Es lineal. Sí, ¿ya? Sí, porque esto es una lineal, ¿no? Con funciona la frecuencia. ¿Sí? Lo que pasa es que, ¿recuerdan cómo se ve el gráfico, cierto? Acá es como una... Cuando F es 0, tenemos que menos phi, ¿cierto? Entonces, es así la lineal. ¿Cierto? ¿Es una ecuación lineal eso? No tiene más sentido. Esta es la FC, es la frecuencia crítica. La frecuencia crítica, ¿y cómo la calculamos? Generalmente la función trabajo te la dan, ¿ya? O te dan la frecuencia crítica, una de las dos. La frecuencia crítica va a ser el punto, justo cuando logra sacar el electrón del sistema, que es cuando la energía cinética es 0, ¿ya? Entonces va a ser 0 es igual a H por la frecuencia crítica menos phi. Por lo tanto, la frecuencia crítica va a ser phi dividido H. ¿Ya? ¿Qué pasó? Ahí, esta es la frecuencia crítica, en donde todo para abajo no saca ningún electrón, y todo para arriba le da energía cinética y lo logra sacar, ¿ya? H es la constante de Planck. Esa la dije la vez pasada, ¿no? Por aquí está en el PPT. Sí, ahí está. Es un número, sí, muy chico. ¿Ya? La longitud de onda crítica. Veamos la longitud de onda crítica. ¿Cómo relacionan la frecuencia con la longitud de onda? Anda por esto. Es como C igual anda por esto, ¿no? Sí. Entonces, antes de hacer eso, reemplazo este de aquí, me queda C dividido lambda. ¿Cierto? Por lo tanto, esto me da C dividido lambda crítico, es igual a phi H, ¿cierto? Doy vuelta a todo y paso el C por el otro lado.
Y esa es la longitud de onda crítica, ¿ya? Esa frecuencia también crítica. ¿Ah? Esa frecuencia también crítica. No se sirve para todas las frecuencias. Esa es la relación de dispersión de la onda de una onda. ¿Ya? C es la velocidad de la luz. Los fotones se mueven a la velocidad de la luz, ¿ya? Porque son luz. Entonces se mueven a la velocidad de la luz. Y aquí vamos a introducir una nueva unidad. ¿Ya? Vamos a introducir el electron volt. ¿Alguien ha escuchado algo del electron volt? ¿No? Introducir el famoso electron volt. El electron volt es una unidad de energía, ¿ya? Como el joule generalmente, el joule en el sistema MKS, ¿cierto? En el MKS uno está en metros, está en segundos, está en unidades como de nosotros, ¿cierto? El electron volt, sin embargo, es una unidad más pequeña, ¿ya? Más pequeña de escala atómica, ¿sí? Entonces, es una unidad, antes de escribir esto, voy a escribir cuánto vale. Un electron volt va a ser igual a, este es el electron volt. Esto es una unidad de energía, ¿ya? Y un electron volt la vamos a definir como por 10 a la menos 19, ¿ya? Esa es la unidad. Ustedes ya, conociendo esto, pueden trabajar en electron volt o en joule. La ¿Ya? notación es 1 cm. No, disculpe, electron volt. Entonces, agregando esa unidad, electron volt, vamos a calcular, en realidad les voy a decir cuánto vale HC. HC son constantes fundamentales, entonces generalmente uno se sabe esos valores, ¿ya? Eso vale exactamente 1240 electron volt, es por nanómetro, ¿cierto? Sí, por nanómetro. ¿No? En estos problemas siempre hay juegos de unidades, ¿ya? Así que tienen que tener cuidado. ¿Ya? Y aquí le pueden escribir. Profe, esa HC es como la constante de Planck crítica. No, H es una constante y C es una constante. Siempre. Ya, no es como en la frecuencia crítica, no. Es HC, que ambas son constantes. Sí, pero generalmente HC te aparece en todos lados. Por eso. Ya. Por ejemplo, Ya. yo te doy. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Miren. La energía de un fotón es H por F, ¿cierto? No, es una validez. No, ejemplo. Pero generalmente HC sale hartas veces, ¿ya? Profe, el electron volt es 1,602 por 10 a la Menos 19 joule. Ya, eso mismo. Joule. Sí. Entonces H, yo ya les dije que es la constante de Planck, ¿ya? Constante de Planck. Esto es 6 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Imagínense, 10 a la menos 34 es infinitamente chico, ¿ya? Entonces, acá usamos su versión en electron volt, que es 10 a la menos 15 electron volt por segundo. Es chico, pero no tanto, ¿ya? Chico, pero no tanto. Se supone que esta unidad no viene de la nada, ¿ya? Se supone que es cuando un electrón, cuánta energía gana un electrón cuando avanza en un campo eléctrico, pero no tienen que saberlo, ¿ya? Solo que es una unidad de energía. Dime. ¿Llega más o menos 34, cuánto? Joule por segundo. Joule por segundo. Esto es un joule. Y eso es un segundo. Y aquí es un electron volt por segundo, ¿ya? Voy a darle algunos valores de phi. 4.136 por 10 a la menos 15 electron volts por segundo. Ese H. Eso es H. A otro valor. Son
Son dos maneras de expresar el H, ¿ya? Y esa H sí- Que son chicos, por eso. ¿Ah? Esa H es la constante. Esa es la constante de la. Generalmente, por eso yo le doy HC. Porque H es chico, C es grande. Entonces, que depende de lo que tú quieras. Hay ejercicios que te lo piden en joules y hay otros ejercicios que te lo piden en electron volt. A veces es más fácil trabajar en electron volt que en joule. ¿El joule? Es una unidad de energía, es un ¿Pero cuánto sería un H? ¿Ah? Aquí está. H es 6.06 por la 34 joules por segundo. El H no es una energía. Ya, estas son constantes, ¿sí? Estas H, C son constantes, son iguales a todos los problemas, son constantes universales, ¿ya? Y C es la velocidad. Velocidad de la luz, ¿ya? Ah, C es la velocidad de la luz, ¿sí? Son constantes. Es como el G de la gravitación universal. ¿Qué otra constante hay? No se me ocurre otra. La carga eléctrica, por ejemplo, Las densidades son constantes. es que no son universales, porque tú tienes muchas densidades. Tu H es H siempre. C también. La velocidad de la luz es la velocidad de la luz siempre. La carga eléctrica, la unidad de carga eléctrica es E, se le llama. El número de abogados es otra constante, pero esa es más química. Esa. ¿Ah? ¿Cómo? Entonces, Por ejemplo, la velocidad, el segundo se define en cuanto avanza la luz en 1 dividido la velocidad. Se define el metro, disculpa. El metro se define con cuánta recorre la velocidad de la luz en 0 punto tantos segundos. ¿Ya? Porque son constantes universales. Entonces ahora el metro está definido como en función de la velocidad de la luz. ¿Ya? Ya. Una cosa antes. Algunos phi, el electron volt, algunas funciones de trabajo de algunos metales, tenemos el A, el AU y el Q. ¿Cuál es A? plata. Muy bien. AU, Oro. oro. Q, Cobre. función de trabajo, 4.26, electron volt, ¿cierto? Esto está en electron volt, ¿eh? 5.10 y 4.53. ¿Ya? Si se dan cuenta en electron volt, 4.26 no va, ¿cachai? 4.26 es un número humano. Imagínate fuera el joule. Un electron volt son 4.26 por 1.62 por 10 a la menos 19. Entonces, esa unidad no nos gusta mucho, ¿ya? ¿Se entendió hasta aquí? Oye, perdí el chat. Sí, profe, se entiende. Ya, bien. Entonces, ustedes con esto ya pueden resolver el problema. Efecto fotoeléctrico. ¿Ya? ¿Ah? Pero si sí. trivial. ¿Quieres algo más? ¿No? No, pero profe, no, Hágalo primero, que no nos tenga tan fácil. ¿Ah? Si yo les pido, calcúlenme mira, aquí yo puse calculemos la frecuencia crítica. La frecuencia crítica, por ejemplo, del oro. ¿Ya? La frecuencia crítica. ¿Cierto? La frecuencia crítica, como habíamos visto, era pi dividido h. ¿Cierto? Acá tenemos el phi del oro, el 5.1, electron volt. Entonces, ojalá usáramos h en electron volt. ¿Ya? H en electron volt está aquí. Electron volt por segundo, ¿cierto? Me queda 4. 136 por 10 a la menos 15. Electron volt por segundo. ¿Ya? Esta es la unidad. Voy a intentar dejar la unidad como paréntesis cuadrado ya, para que se entienda qué es unidad. Ya esto me da aproximadamente 1.23 por 10 a la 15 Hz. Esto me da 1 dividido segundo, que son Hz, ¿cierto? Ciclo por segundo.
frecuencias menores a esa, el oro ni la va a ver. Los electrones del oro ni la van a ver. Frecuencias superiores van a sacar electrones del oro. ¿Ya? Ya, como ejercicio, porque en realidad es más una lata que no lo voy a hacer acá porque es un poco largo. ¿Sí, profe? Imagínense ahora, les pregunto, ¿cuál es la velocidad? ¿Cuál es la velocidad de los electrones? ¿Cuál es la velocidad de los electrones? Si emito, si los irradio el oro, si irradio el oro con una luz, ¿cuánto le puse yo? 30 por 10 a la 15 Hz. 30 por 10 a la 15 Hz. ¿Cómo puedo calcular la velocidad? Frecuencia por lambda. ¿Ah? Frecuencia por lambda. ¿La velocidad? Frecuencia por lambda, no, pero es que la velocidad de los electrones que se mide. Yo ilumino el oro con esta frecuencia y quiero saber con qué velocidad salen los electrones. De ahí sacando la energía cinética. Muy bien. Tenemos Kmax, ¿cierto? Es igual a Profe, que puso en F. 30 por 10 a la 15. HF menos phi. ¿Ya? Para el oro. Entonces, el phi está ahí. El HF, tengo que calcular H por F, ¿cierto? Y la energía cinética máxima es un medio mv cuadrado. ¿Ya? La masa es la masa de ¿qué? El electrón. Del electrón, ¿cierto? La masa del electrón es un valor. ¿Ah? 18 puntos. ¿Dónde la coloco? ¿Por aquí me acabo? Voy a colocarla aquí en una péndice. La masa del electrón es. La masa del electrón. ¿Dónde la anoté? Mira, 9.11. Profe, pero Dime. energía. Ah, no, olvídalo. 9.11 por día a la menos 31 kilogramos. Eso es un electrón. ¿Ya? Entonces, como ejercicio, háganlo, ¿ya? Hagan ese ejercicio, calculen la velocidad. ¿Ya? Y jueguen con la notación científica porque les va. Y la Lo van a usar. velocidad tendríamos que tomar la velocidad de la luz. ¿Por qué? ¿Qué velocidad de la luz? ¿Esta? No, porque tengo la velocidad de la luz que es C. Siempre es C. Pero esta es la velocidad de los electrones. No es C. La velocidad de que estamos. Profe, ¿Bien? todo esto tiene un trasfondo químico igual, ¿no? Como el. La química es física. Esto tiene un trasfondo químico. Como- En ese tiempo se conocían los orbitales P, los orbitales S, los D. Es que la función de trabajo no viene siendo como la energía de ionización de un elemento, Sí, sí. pero son iguales. Lo que pasa es que la energía de ionización es claro, la energía necesaria para sacar un electrón. Por eso. Sí, pero creo que la energía de ionización es un electrón del estado base. Ya. Y esto es cualquier electrón. Lo que pasa es que este no está en el estado base, pues este está. Ah, este está sólido. Porque un átomo de un metal generalmente tiene dos electrones aquí, dos electrones S, luego electrones acá. Un metal tiene un electrón por acá, ¿sí? Y el estado base está acá. ¿Sí? Ya. Está bien, Leo. Los metales. No, pero eso lo vamos a ver la otra. No tiene todos sus electrones para afuera. Tiene un electrón probablemente afuera. Es que es Dando vueltas. por cada molécula de. Cada átomo, en realidad. Entonces, eso pasa en los sólidos. Sí. En eso trabajo yo también. ¿Sí? Sí. Había que reemplazar H y F nomás. Profe, Dime. Sí, pues, sí, tenés que explicarlo así. Dime.
Los puntos que pone son comas, ¿cierto? Por ejemplo, el H es 4,136 por 10 elevado a menos 15. No puede usar coma, yo uso puntos cuando uso puntos. No, pero son... Es 6.626. No es 6.000, es 6 puntos. Ah, ya, es una coma, ya, gracias. Es 6 puntos. 6 puntos. ¿Ya? De hecho, la química aquí está bien, súper desarrollada. Que hay mucha gente que trabaja en química. Mucha gente. Pero acá en la U. No, en ese tiempo. Y ahora también. Ahora también. En los químicos sabían muy bien cómo, cualitativamente, por así decirlo, los átomos. Sabían los orbitales S, los orbitales P, pero no sabían mucho más allá de eso. Sabían que existía. El modelo mecánico cuántico viene un poco de esto. Ahora viene con el modelo de Bohr. Bohr fue uno de los primeros que lo modeló. Aún así no es, creo, o sea, solo sirve para el átomo de hidrógeno, porque es más fácil, porque es un electrón y un protón. Me dice Bohr, pero Bohr no explica toda la química. No, pues no. Bohr explica el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno. Pero al final la energía del fotón viene siendo el potencial de ionización. La Sí, algo así. Algo así. Sí, se supone que la ionización es la energía necesaria para sacar un electrón del átomo. Entonces ionizáis el átomo, ¿cierto? Lo dejáis cargado positivo, por ejemplo. Sí. Es esto mismo. Es como, pero no exactamente. Como tirándole luz. Sí. O sea, si se ionizan generalmente los átomos. ¿Sí? O puede haber un choque que haga un choque de partículas. Es que pueden suceder muchas cosas en realidad. Eso se ve en relatividad. Eso es lo que hacen en el LHC, que les gusta hacer chocar partículas. Chocan partículas. Ah, ese Y me que... salen fotones, neutrones y muchas partículas subatómicas. Y se ve todo eso. Ese que algunos creían que podía como salir Ah. un rayo negro. Ese anillo gigante. Un clásico. Cada vez que me acuerdo Ya. que íbamos y decía, no, usted está en el fondo porque no va a hacer rayo negro. Vamos a hacer un trabajito un trabajito chiquitito. Intensidad de la luz. Intensidad de luz. ¿Ya? Por ejemplo, una ampolleta, la intensidad de la ampolleta son, por ejemplo, 400 watts. Imagínense una ampolletita de 400 watts. ¿Qué significa eso? ¿De qué consume o qué? Lo que pasa es que todo lo que consume es lo que emite. ¿No? O sea, en teoría. Es muy eficiente. Estamos en el mundo ideal. Pues. Una eficiencia del 100%. Sí, en una eficiencia del 100. Una ampolleta más. Claro, generalmente cuando la ampolleta no es ideal. Entonces, consume 400 watts y emite 300, 100, no sé. ¿Ya? En el caso ideal, esto significa que emite 400 joules por segundo, ¿cierto? Una ampolleta. La luz. O cualquiera, una luz en general. Puede ser una ampolleta, puede ser un láser, puede ser lo que sea. ¿Ya? Entonces significa que emite una cantidad de energía por segundo. Eso es la intensidad. Ustedes ya lo sabían de mecánica y de la primera parte del curso, ¿ya? Pero ¿qué pasa si nosotros transformamos esto a fotones? ¿Cuál es la energía de... La energía de un fotón es HF, pero nosotros tenemos muchos fotones. Entonces, la energía total sería el número de fotones por la energía, ¿cierto? Sí. Por la energía voy a ponerle gamma, que es la energía de un fotón. ¿Qué es la M? Perdón. Número de fotones. Ah, Energía de un fotón, ¿no? Este es el número de fotones. Me gustó esto. ¿Cómo? No. Número de fotones. ¿Ya? Entonces, por así decirlo, la ampolleta ahora emitía 400 watts, emitía 400 joules por segundo. Ahora podemos transformarlo a que la ampolleta emite, no sé, n fotones por segundo de esa energía. ¿Ah? Entonces aquí podemos transformar un flujo de energía a un flujo de fotones. ¿Por qué lo separa de T y BC? ¿Cómo? ¿Por qué lo separa de T y BC?
el M y el E. Y el DC. Lo que pasa es que, a ver, un watt es energía por segundo, ¿cierto? Una cantidad emite una cantidad de energía por segundo. ¿Ya? Y eso es lo que se está aquí. Energía por segundo. La energía, como nosotros ya sabemos que la luz se emite en fotones, ¿cierto? Entonces la energía total va a ser el número de fotones por la energía del fotón, ¿cierto? Y por eso lo separé en N por en N sería el número de fotones y esto sería la energía de cada fotón. Entonces la suma de todos los fotones, la suma de la energía de todos los fotones me va a dar la energía total, ¿cierto? Entonces con esto nosotros transformamos un flujo de energía en un flujo de fotones, ¿ya? Con esto podemos calcular el número de fotones en función del tiempo, ¿ya? Que emite, por ejemplo, una luz, un láser, el proyector, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con luz. ¿Sí? Entonces, preguntita, ¿cuántos fotones? ¿Cuántos centímetros? ¿Pasó? ¿Cuántos ingenieros necesitas para cambiar una polla? ¿Cuántos fotones se emiten cada segundo? Cada segundo de luz amarilla. La tengo en Amazon ya. La de luz amarilla, que es 5000 por 10 a la menos 10 metros, que es lo mismo que 5000 Armstrong, ¿cierto? Que es otra unidad. ¿Ya? El Armstrong son 10 a la menos 10 metros. ¿Sí? Son los 500 nanómetros también. Una potencia de 660 watts. Ya tenemos la pregunta. ¿Cuántos fotones por segundo se emite de luz amarilla con esa potencia? Primero, ¿qué hacemos? ¿Ah? ¿Es la frecuencia de la luz amarilla? ¿Sí o no? Sí. La energía es HF, ¿cierto? Lo que vamos a ver ahora es la energía del fotón, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el número de fotones por segundo va a ser igual a la intensidad dividido la energía del fotón, ¿cierto? Entonces vamos a calcular primero la energía del fotón. Ega. HF. Esto es HC dividido lambda. ¿Cierto? Entonces, ahora vamos cachando un poco que me salió HC. ¿Qué les dije yo? ¿Cuánto vale HC? 1240, ¿cierto? 1240 electronvolt, ¿cierto? Por 1000 nanómetros. 1240 electronvolt por nanómetro. Entonces, para hacer esto más fácil, ojalá el lambda estuviera en nanómetro, ¿no? Pero 10 Armstrong son un nanómetro. Ya, entonces, sí, efectivamente. Entonces me quedarían 500 nanómetros, ¿no? La longitud de onda. A ver. Esto es lo mismo que decir, le saco un 0 por 10 a la menos 9, ¿cierto? Y esto es 500 nanómetros, porque esto es un nano, ¿cierto? Un nanómetro, ¿ya? Entonces, si lo escribo en nanómetro, tiene la misma unidad. Entonces es más fácil trabajar con eso. ¿Ya? Entonces tú tienes 500 nanómetros. Y si dice esto, ¿no? De 2 puntos, ¿cuánto? ¿Puede haber una sin encontrar? ¿Ah? ¿Puede haber una sin encontrar? No. Por favor. Es más complicado. Pero si hacen los ejercicios que nosotros que les mandamos, les puede ir bien. Puedes. Puede ir bien. 2.48 electronvolts. Ahí ves por la misma probabilidad. Son buenos. ¿Ah? 2.48 electronvolts, que es la energía. Profe,
¿Por Dime. qué la energía es solo HF y no HF menos el phi? O sea, Ah, ¿por qué? Lo que vimos nosotros es esta cosa. ¿Ya? Esto es cuando se mide, aquí como que nos salió un poco del efecto fotoeléctrico, ¿ya? Aquí estamos viendo cuántos fotones por segundo hay en un rayo de luz. ¿Ya? No sé si explica bien eso. No sé si está... ¿Sí? Esto que está aquí es el efecto fotoeléctrico. ¿Ya? Significa que si nosotros emitimos, esta es la energía del fotón. Si nosotros emitimos una luz, o sea, irradiamos con luz un metal, con esta energía, ¿ya? Y superamos la función trabajo del metal, vamos a tener electrones que son expulsados del metal con esta energía cinética máxima, ¿ya? No tiene nada que ver con lo de ahora. ah, ya, entiendo. Gracias. Esta es la energía del fotón. La energía del fotón siempre es HF. ¿Ya? Bien. Cuando son expulsados, quedan sin energía. Cuando son expulsados, si tú le das más el fotón, si la energía del fotón es la frecuencia crítica, queda sin energía el electrón, pero queda fuera del metal. ¿Sí? Lo sacaste. ¿Sí? Si le das un poco más de energía de la frecuencia crítica, o mucho más, frecuencia más grande que la frecuencia crítica, el electrón va a tener energía y se va a ir con una energía lejos, que va a depender de la velocidad. Entonces tú puedes calcular cuánta velocidad tiene Eso cuando sale del metal. había dicho que había conservación del momento. Entonces, con la energía que choque extra, se va el electrón. Sí, claro. Lo que pasa es que lo que yo les dije ahí es algo más microscópico. Eso se da en el modelo de Bohr, cuando uno ya sabe cómo está más o menos el átomo distribuido. Esto es más fenomenológico, ¿no? Eso. Ya, la energía del fotón. Entonces, sabemos que la intensidad es igual al número de fotones por segundo, ¿cierto? Por la energía de gamma. Entonces, el número de fotones por segundo me va a dar la intensidad dividido de gamma. ¿Ya? Entonces, como a ustedes les gusta trabajar con notación científica, ¿ya? Calcúlenlo, ojalá en su casa, ¿ya? Transformen el electron volt a joule, porque la intensidad me la dan en watts, ¿cierto? Que es joule dividido segundo, ¿cierto? Y esto está en electron volt. ¿Sí? Entonces ahí tienen que hacer la transformación de unidad. La intensidad de 5 ¿Ah? ¿Ya? Eso con respecto al flujo de electrones. Espera. Acá empezamos a las 4:15 y 45 minutos. Es solamente el número de fotones. Sí, pero en partido de eso, Ya está la 6. 4:45. ¿Ya? ¿Se entendió? Señores. Sí, profe. Y ahora, no, porque decía, se siente que es partido. eso fue 2,43. Eso fue un poco el efecto fotoeléctrico y el concepto de fotón aplicado a, por ejemplo, la potencia de una luz o de una luz, ¿ya? O de un láser, por ejemplo. Ahora vamos a pasar a la famosa dualidad onda-partícula, ¿ya? Como ya hemos visto durante todo el curso, la luz se comporta como una onda, en donde podemos verlo, por ejemplo, en el patrón de interferencia, ¿cierto? Patrón de interferencia, ¿cierto? Difracción, la difracción, ¿ya? Y se comporta como partícula. Tiene una energía característica y además tiene un momentum, pero tiene masa cero. Entonces, momentum, vamos a tener que recurrir a la relatividad. Un poquito. ¿Cómo? No, está bien. Entonces, hasta ahora tenemos que la luz, bueno, aquí como que prácticamente culmina la pelea entre si la luz es onda o partícula. Como que ya no hay como algo diferente, acaso es lo mismo. La luz es onda y partícula a la vez. Entonces, ya empezamos con las revoluciones.
Esto es muy extraño, esto cambia el paradigma. Es como, por ejemplo, que se hable de que el tiempo es una cuarta dimensión. Uno realmente no puede dimensionar eso imaginativamente, porque no vivimos en 4 dimensiones. En 3. Imagínense, por ejemplo, si viviéramos en un espacio de 4 dimensiones, es inimaginable. No se puede imaginar un espacio de 4 dimensiones. Algo así pasó acá. La onda era partícula y onda raíz, o sea, la luz. Entonces, son muy extraños. Para esto lo tengo. Acá aparece el señor Louis de Broglie. Este es el caballero que se preguntó algo terrible loco, terriblemente loco. Pero antes de eso, vamos a ver cuánto vale el momentum de un fotón, ¿no? En relatividad, uno puede encontrar esta ecuación. Esa es la energía de cualquier partícula, tenga o no masa. ¿Ya? ¿Qué significa cada cosa? Ahora, energía, momentum. De aquí en adelante no se trabaja con momentum E igual a m por b, porque por ejemplo los fotones tienen momentum pero no tienen masa. Entonces no se puede trabajar el momentum como m por b. ¿Ya? La masa, como P. ¿Ve? Ya no vale m por b para los fotones, vale P. Pero ¿cómo, ¿Tiene algo definido ya? No, P, es P, el momentum es P. pero cómo puedes por masa así que no veo más? ¿Cómo? No, pero eso es una partícula en general. En general. El momentum también. Esto es para una partícula, la energía de una partícula que tiene masa, puede tener o no tener masa, pero podemos ser igual a 0. Y este es el momentum. ¿Ya? Si usted hace una aproximación, por ejemplo, que el momentum sea pequeño, ¿ya? Si el momentum es pequeño, esto, mediante aproximaciones, llegan a la ecuación de la energía. Un m cuadrado. ¿Ya? ¿Bien? Y C es la velocidad de la luz. La velocidad de la luz, sí. C es siempre generalmente velocidad de la luz, velocidad del aire. ¿Ya? Esto sirve para todas partículas. Todas las partículas del universo. Pero, si yo tomo, ¿pero P tiene fórmula o no? P depende si tiene masa o no. Si tiene masa, MB. De hecho, ni siquiera. Si no es P. Ya. Para el fotón. Veamos para el fotón. Dime. ¿Por qué es M0? Bueno, hay masa de la partícula, da lo mismo. Así está escrito. Y probablemente. Pero no implica que la masa puede cambiar. M sí, es masa, una masa. ¿Ya? De hecho, si uno hace la aproximación para pequeña energía, para pequeñas velocidades, te sale que es mc cuadrado más un medio m cuadrado más y eso. Entonces ahí sale la famosa relación mc cuadrado. Y cuando un objeto está quieto, en realidad igual tiene energía interna. Está energético, está quieto, no tiene, estamos nosotros y ahora sí tenemos mucha energía acumulada. Y ahí sale esa famosa relación. ¿Ya? Probablemente la veamos. Sí, ya. Para el fotón. No tiene masa. E igual S. ¿Y el otro para crear? Eso es para cualquier partícula. Cualquiera. Puede ser un muón, un electrón, un protón, un kaon, lo que sea. ¿Bien? Entonces, de alguna manera, el fotón tiene momento. ¿Bien? El fotón tiene momento. Entonces, esto me dice que el fotón puede ser descrito con energía y momentum, o puede ser descrito con una longitud de onda y una frecuencia. Entonces aquí se puede ver la dualidad onda-partícula. ¿Ya? Acá por este lado tenemos una partícula y por este lado tenemos una onda. Entonces ahí está la dualidad onda-partícula del fotón. ¿Qué pasó? No caché. No, pero que, por ejemplo, el fotón se puede describir con una energía y un momento, como se hace con partículas, y además se puede describir con una longitud de onda y una frecuencia, como se hace una onda. Ya. Sí. ¿Ya?
Entonces de Broglie, terrible loco, en su volar, dijo, oye, pero si la luz es onda y partícula, ¿por qué no las partículas son también ondas? Todas. ¿Por qué? Es súper extraño que alguien te diga eso pensando que la materia es materia. Significa que está diciendo que la materia se puede transformar como onda. ¿Ya? Entonces, ese fue lo que propuso de Broglie. Él simplemente dio la idea, ¿ya? Y posteriormente se descubrió que es true, es verdad. ¿Ya? Entonces, trabajando un poco con esta ecuación, igual que C, tenemos que E también es HF, ¿cierto? HF y C es igual a lambda F. Tenemos la parte ondulatoria y partícula. Y ahora unamos todas las ecuaciones. ¿Ya? Energía, que es HF, es igual a PC. ¿Ya? Esta la reemplacé aquí. Y ahora voy a reemplazar esta aquí. ¿Ya? F va a ser igual a C sobre lambda. ¿Ya? Doy vuelta a esta ecuación y mato los C. Me queda que lambda va a ser igual a P sobre H. Y aquí está la famosa inigualable longitud de onda de de Broglie. ¿De quién? De de Broglie, el que se llama de Broglie. Entonces, de Broglie, un apellido compuesto. Sí, longitud de onda de Broglie. ¿Ya? ¿Se entiende? Acá usamos la propiedad de onda y la propiedad de partícula, la unimos y obtuvimos una longitud de onda, que depende del momento. ¿Ya? Ojo, tiene momentum, la luz. Esto sirve para la luz, y de Broglie dijo, ¿por qué no para partículas? ¿Entienden? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no? ¿No? Dime por qué. Entonces, esto significa que cualquier masa tiene una longitud de onda. Entonces, vamos a calcular longitudes de onda. Calculemos longitudes de onda. Para un electrón. Para un electrón, la masa del electrón es igual a 9 por 10 a la menos 31, y que se mueve, por ejemplo, a 1 por 10 a la 7 metros por segundo. Esto está en kilogramos. ¿Ya? Eso son las... imagínense para ese electrón. Uy, que escribo mal. Electrón. Ya, ustedes pueden hacer ese cálculo con una calculadora. ¿Ya? Esto me da 7.28 por 10 a la menos 11 metros. ¿Ya? Dime. Ah, no, ya entendí. Esto es del orden de los nanómetros. ¿Ya? En este momento nosotros, la humanidad puede construir, por ejemplo, rendijas más chicas que eso. ¿Ya? Eso es súper importante. Veamos una piedra. Piedra. Profe, una consulta, Sí. antes de que siga, la longitud de onda de Broglie, ¿cómo se llama? ¿No es H partido en P? Uy, verdad, creo que me equivoqué en despejar. Un segundo. Es que yo lo que hice fue la E, HF y la C también la reemplacé por lambda F y ahí me di. Sí, el H pasa para acá y se da vuelta. H dividido P. Perdón. Bueno, para que ustedes después lo hagan en su casa, el P es M por B, ¿ya? En este caso un electrón tiene masa. ¿Ya? Ya, piedra. ¿Qué fue esa la velocidad del electrón? Una velocidad característica. Generalmente los electrones se aceleran con campo eléctrico. ¿Ya? Se les puede dar velocidad. Una piedra de 50 gramos a 40 metros por segundo.
La longitud de onda, ustedes también pueden calcularla. 3.32 por 10 a la menos 34. Imagínense nosotros. Yo creo que vamos a tener unos 3 o 4 órdenes de magnitud menos, ¿ya? Más chica la longitud de onda. ¿Qué implica esto? ¿Recuerdan los patrones de difracción? ¿Alguien se acuerda de los patrones de difracción? De interferencia, perdón. Nosotros consideramos un frente de onda que en teoría venía plano, ¿cierto? Ya este frente generalmente, para que se dé difracción, es necesario que la longitud de onda de esto sea más grande que el orificio, ¿ya? Tiene que ser más grande que el orificio para que pueda haber difracción, porque si no, la onda va a pasar y no va a pasar nada, ¿cierto? Le da lo mismo, ¿ya? En cambio, si es más grande, se va a encontrar con esto y se va a generar esto que según Huygens, estos pulsos circulares, ¿cierto? Ya. Entonces, si tenemos una longitud muy chica, prácticamente nos comportamos como partículas, no sufrimos difracción. Imagínense una rendija, si nuestra longitud de onda, prácticamente pasaría, no se observa difracción. ¿Ya? En cambio, con los electrones, su longitud de onda es del orden de los nanómetros. Y se pueden construir rendijas del orden de los nanómetros. Entonces podemos construir una longitud de onda más chica, una rendija más chica que la longitud de onda del electrón. No, esto es escala muy pequeña. Lo bueno es que se puede colocar la pared lo suficientemente lejana para que se vea grandes patrones de interferencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron aquí? Un experimento de doble rendija. ¿Ya? Y tiraron electrones. ¿Ya? ¿Y qué encontraron? Que los electrones se concentraban en forma de en los máximos de las ondas que nosotros habíamos calculado de interferencia. ¿Ya? Entonces ahí demostraron que el electrón era una onda, también se comportaba como una onda. Hay algo que no les voy a explicar, que es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que por ejemplo, si se comporta como una onda, a ver, imaginemos ahora que tiramos de un electrón, pegamos bolitas, para allá. ¿Ah? ¿Por qué la longitud de onda de la piedra es más chica que la del electrón? ¿Eso es lo que da el resultado? ¿Pero tiene alguna...? Porque la masa es más grande. Sí, por la masa más grande. Mira, la longitud de onda es h dividido momentum. ¿Ya? El momentum depende de la masa. ¿Ya? Al depender de la masa significa que si es más grande, lambda va a ser más chico. ¿Sí? Por eso es más chico. No sé que la piedra es tan grande que no se nota. No, entonces, por ejemplo, sí, Bajo esa lógica, nosotros también tenemos longitud. sí, nosotros tenemos longitud de onda. Pero es tan chica, tan ínfimamente chica que no se ven efectos de onda. Entonces, por eso, o si no, que sería muy extraño el mundo teniendo interferencia. No, en realidad lo raro es que, por ejemplo, existe la probabilidad de que estemos aquí como que también ahí. ¿Sí? Aquí aparece, hay un efecto raro que, por ejemplo, si uno no ve el experimento, deja correr esto, se ve así. Entonces, si tú pones un detector aquí, para saber por dónde pasó el electrón, va a ver que se generan, los electrones llegan aquí, ¿no? Sí. ¿Ya? Y eso también los dejó terrible loco, eso de al principio de incertidumbre de Heisenberg, porque aquí tú sabes la posición. ¿Ah? ¿Dónde se ve eso? ¿Dónde se ve? En la rendija. O sea, ¿Se puede ver en YouTube eso? ¿en YouTube? Sí, hay un montón de experimentos. Mira, no sé si se puede ver así un video del experimento en sí, pero sí imagen. Explicación en caso de Claro. Eso no puedo explicárselo porque tiempo. ¿Ya? Tomémonos 5 minutitos para dar la última parte que ya es más relajado. Esa es la famosa longitud de onda de De Broglie. Y que todos somos onda y partícula a la vez. ¿No? Y es bueno que nuestra longitud de onda sea chica, si no seríamos partículas cuánticas
lo que significa que no, que sería muy extraño nuestro mundo. Si se haga una tarea para la otra semana. ¿O quieren una tarea? No. Igual sí. O sea, ya le tengo miedo al ejercicio. Depende La cuál verdad, es o sea, el que caso de la esta tarea tarea. esa- Podemos dejar para la próxima semana una tarea y después Sí, puede ser que se le dé 2 semanas, ¿cachai? En vez de una. Sí, pues, Entonces, entonces, ustedes creen- ejercicio y tarea. Tiene que el 23 de diciembre. Eso podría ser. De hecho, eso. No, por Eso porque está- después lo dejó para la última semana y después de que la semana que viene lo dejó la semana. Yo me acuerdo que Tres llegó un semanas momento para donde, hacer llegó un momento donde me pasaba lo mismo. Decía, estudio el ejercicio, ¿qué anda? Al final, cuando hacía las tareas, hacía mucho el ejercicio en otra hoja muy distinta y toda la cuestión. Al final no. Cuando yo empezaba a hacer el ejercicio, anotaba el tiro de la tarea. No la anotaba en otro lado para perder más tiempo. Entonces, eso estaba lleno de borrones, pero. Y con la piscina. Después creo que la opción correcta es dejar la tarea la próxima semana, pero a 3 semanas. Entonces sería el mismo plazo. Entonces sería el mismo plazo de 2 semanas, dejada la siguiente, pero ahora la reforzamos para el control. Sí. Sería joya. Igual. 3 semanas. Igual lo hacemos 3 días antes. No le digan eso, no le digan eso. No, recién voy a hacer la tarea. No le digan eso. Que eso es- Oye, Mark, recuerdo el primer curso que hice era como infinito. Y ahora lo sentí muy rápido. Ya. Esto es un poco los valores que existen en el espectro electromagnético. Yo ya hablé cómo era el espectro electromagnético, ¿cierto? Tenemos infrarrojos, microondas, ondas de radio, que son de longitud de onda muy grande. ¿Ya? Como tienen longitud de onda tan grande, su frecuencia también es bien pequeña, por lo tanto su energía va a ser muy pequeña. ¿Ya? Para este lado, para el otro, para el lado de violeta, tenemos el ultravioleta, luego vienen los rayos X, y luego los rayos gamma, ¿cierto? Que son longitud de onda muy, muy pequeñita, pero muy energéticos. Entonces, acá podemos ya de alguna manera, pensando, imagínense el efecto fotoeléctrico. ¿Ya? Imagínense que la función trabajo de, no sé, de la molécula, de una molécula de nuestro brazo, no sé, es del orden de la energía de un fotón de rayo X. Entonces, ¿qué va a pasar? Le va a llegar el fotón de rayo X a nuestra molécula y la va a sacar. Entonces aparece el cáncer. Entonces, por eso se producen cáncer. Entonces el cáncer es producido porque se taclearon una molécula de nuestro ADN. Probablemente. O sea, por ejemplo, es que en realidad, en teoría, porque generalmente todas las células siempre siempre nacen células malas en el cuerpo, pero generalmente las buenas la rodean y la matan. El cáncer de piel Pero- sí, por radiación. ¿Ah? El cáncer de piel sí es por radiación. Sí, por la radiación ultravioleta. Sí. Generalmente, y cuando se produce cáncer es porque no se alcanzaron a matar esa célula mala, entonces la célula mala empieza a replicarse y generar los tumores y esas cosas. No conozco muy bien los detalles. Pero, bueno, ya. Calculemos las energías. Las energías del espectro visible. El espectro visible está en rojo y violeta, ¿cierto? Y para acá está todo lo demás. Amarillo, verde, azul. ¿Ya? Entonces, la energía del rojo. ¿Cuánto vale este? 290. No, 1240, eso es como el número de estrellas en el cielo. Pero es del orden de la 11. 1224, 1240. 1240. 1240. Electron volt por nanómetro. Dividido 700 nanómetros. ¿Cuánto es eso? Calculadora. Calcúlenme. ¿Los online se pueden calcular? ¿Ah? Yo tengo aquí 1.77. ¿Cuánto? 7 electron volt. ¿Recuerdan las funciones de trabajo que nosotros habíamos dicho? ¿Están? El oro era 4.26, el cobre 4.53, ¿cierto? Entonces, si nosotros lo emitimos con luz roja, no va a pasar nada.
lo que siempre hay, ¿no? Las de calor son infrarrojos. Sí, generalmente el calor, como en el cuerpo negro, ¿viste? Que emitía calor por temperatura. Generalmente si el objeto está a cierta temperatura emite radiación electromagnética. ¿Microondas? Es que depende de la temperatura. Generalmente la temperatura ambiente emite infrarrojo. ¿Cachai? Al emitir infrarrojo nosotros no lo vemos, entonces por eso no vemos temperatura de calor. Pero por ejemplo, si calentáis un metal se empieza a poner azul, verde, ¿cachai? Eso significa que a más temperatura, la longitud de onda de emisión es más, está más en el espectro visible, podemos ver. ¿No? La longitud de onda son chicas, sí. Sí. Y eso no lo utilizo como peligroso porque eso está como en regla y significa. No, pues esos son miles de grados, sí. Tú no te hagas esa cuestión. Ya. Ya vamos, calculemos el paro del 3.1. ¿Ah? Es 3.1. 3.1 De 400. electron volt. ¿Por qué? Partido en 400. 400. Y si se dan cuenta, a medida que más grande es la longitud de onda, más energético es. Los lambda. Sí, más chico el lambda. No, más grande el lambda. Más chico el lambda. Eso, sí. ¿Ya? Es un poco con la energía. Veamos alguna otra. Déjame buscar en internet, porque tenemos tiempo todavía. ¿Por Zoom? Ya, por ejemplo, gustan metros más, yo sé. Los rayos X están del orden, del orden de los 10 nanómetros. Eso serían 124 electron volt. Caleta. 124 electron volt. Imagínate, para sacar un electrón de un metal es 5 electron volt, el rayo X tiene 124. Entonces, con eso podréis sacarlos de un gas. No, pues generalmente son transiciones de... Los rayos X son transiciones atómicas. Me refiero a que el electrón salta de un estado a otro. Profe, ¿y así cómo funcionan las imágenes de rayos X, no? Sí, porque generalmente lo que pasa con los rayos X es que uno en realidad lo que ve en la imagen de rayo X es la falta de rayo X, ¿cierto? Entonces cuando pasa el rayo X, interactúa con el hueso, lo absorbe, ¿ya? Absorbe el rayo X, eso significa que salta un electrón Por eso está todo. y no pasa y lo absorbe. Es como se podría decir que es como De un rayo X. que probablemente el rayo X esté lo suficientemente calibrado para que el electrón no se vaya, solamente lo absorba. Lo que pasa es que Es como que justo energía cinética cero. más que lo que pasa es que lo vamos a ver en el modelo de Bohr. Eso, así son los átomos. Ahí están los altos electrones. Entonces, el rayo X, por ejemplo, si este está aquí, lo absorbe, puede saltar acá. El rayo X ojalá que no sea ionizante, me refiero a que no expulsa el electrón del material. Ese es el efecto fotoeléctrico, que lo expulsa el material, pero acá no es efecto fotoeléctrico en sí. Porque absorbe el electrón, absorbe el fotón y salta, el electrón no se va. Es que en realidad no estoy seguro cómo funciona la máquina. Sí. Y si yo tengo energía cinética cero, entonces el electrón se queda ahí donde está. Y se vuelve a absorber. O sea que necesito un poquito para estar sacando. Pero es el efecto fotoeléctrico. No sé si. Lo que pasa es que los rayos X tienen más que ver con la transición entre átomos, entre moléculas, creo. Sí, entre átomos, está bien, miren, por eso salen aquí en la imagen átomos, ¿no?